Pregunta. He estado haciendo sadhana durante casi 20 años y no puedo ver ningún progreso. ¿Qué debo hacer? Desde alrededor de las 5 de la mañana me concentro sobre el pensamiento de que solo el sí mismo es real y todo lo demás irreal. Aunque he estado haciendo esto durante alrededor de 20 años, no puedo concentrarme más de 2 o 3 minutos sin que mis pensamientos se pongan a errar. Respuesta. No hay ninguna otra vía para realizar que tirar de la mente hacia atrás cada vez que se vuelve hacia afuera y fijarla en el sí mismo. No hay ninguna necesidad de meditación, ni de mantra, ni de japa, ni de nada parecido, debido a que estos son nuestra naturaleza real. Todo lo que se necesita es abandonar el pensamiento de los objetos que no sean el sí mismo. La meditación no es tanto pensar en el sí mismo como abandonar el pensamiento del no sí mismo. Cuando usted abandona el pensamiento de los objetos exteriores e impide que su mente vaya hacia afuera, volviéndola hacia adentro y fijándola en el sí mismo, solo el sí mismo permanece. Pregunta. ¿Qué debo hacer para vencer el empuje de estos pensamientos y deseos? ¿Cómo debo regular mi vida a fin de obtener el control sobre mis pensamientos? Respuesta. Cuanto más se fije usted en el sí mismo, tanto más se esfumarán por sí solos los demás pensamientos. La mente no es nada más que un paquete de pensamientos, y el pensamiento yo es la raíz de todos ellos. Cuando usted ve quién es este yo y descubre de dónde viene, todos los demás pensamientos se sumergen en el sí mismo. La regulación de la vida, tal como levantarse a una hora fijada, bañarse, hacer el mantra, el japa, observar el ritual, todo esto es para las gentes que no se sienten atraídos hacia la indagación de sí mismo o que no sean capaces de ella. Pero para aquellos que pueden practicar este método, todas las reglas y disciplinas son innecesarias. Pregunta. ¿Por qué no puede la mente volverse hacia adentro a pesar de los repetidos intentos? Respuesta. Se hace por la práctica y no por la no pasión, y se logra solo gradualmente. La mente, habiendo sido durante tanto tiempo una vaca acostumbrada a pacer furtivamente en las haciendas de los demás, no se confina fácilmente a su establo. Por mucho que su guarda la tiene con sabrosa hierba y fino forraje, ella se niega la primera vez. Entonces toma un bocado, pero su tendencia innata a extraviarse se afirma y entonces se escabulle. Al ser repetidamente tentada por el propietario, se acostumbra al establo hasta que finalmente, inclusive si se la deja suelta, ya no se va. Similarmente con la mente, si encuentra una vez su felicidad interior, ya no andará errante en el exterior. Pregunta. ¿No hay modulaciones en la contemplación según las circunstancias? Respuesta. Sí, las hay. A veces hay iluminación y entonces la contemplación es fácil. En otras ocasiones, la contemplación es imposible, aun cuando se hagan repetidas intentonas. Esto se debe a la operación de los 3 gunas, sattva, rayas y tamas. Pregunta. ¿Es influenciada por las actividades y circunstancias de uno? Respuesta. Estas no pueden influenciarla. Es el sentido de ser el autor, Kartritva Buddhi, el que forma el impedimento.
Pregunta. Mi mente permanece clara durante 2 o 3 días y se torna obtusa durante los 2 o 3 días siguientes y así alterna. ¿A qué se debe? Respuesta. Es completamente natural. Es el juego alternante de la pureza, sattva, la actividad, rayas, y la inercia, tamas. No se lamente por tamas, pero cuando sattva entre en juego, aférrese a él y aprovéchelo bien a fondo. Pregunta. Un hombre encuentra a veces que el cuerpo físico no le permite la meditación constante. ¿Debe practicar el yoga a fin de entrenar el cuerpo para tal propósito? Respuesta. Ocurrirá de acuerdo con los samskaras, predisposiciones de cada uno. Un hombre practicará el hatha yoga para curar sus enfermedades corporales. Otro hombre confiará a Dios su cura. Un tercer hombre usará el poder de su voluntad para ello. Y un cuarto hombre puede ser totalmente indiferente a ellas. Pero todos ellos persistirán en la meditación. La gesta del sí mismo es el factor esencial y todo lo demás son meros accesorios. Pregunta. Mis intentos de concentración son frustrados por repentinas palpitaciones del corazón acompañadas por respiraciones duras, cortas y rápidas. Entonces, mis pensamientos también se precipitan y la mente deviene incontrolable. Bajo condiciones saludables tengo más éxito y mi respiración llega a un alto con una profunda concentración. Desde hace mucho tiempo yo había estado ansioso de obtener el beneficio de la proximidad de Sri Bhagavan para el logro de la culminación de mi meditación y así vine aquí después de un considerable esfuerzo. Aquí caí enfermo. No podía meditar, de modo que me sentí deprimido. Hice un determinado esfuerzo para concentrar mi mente, aunque era perturbado por las respiraciones cortas y rápidas. Aunque en parte lo logré, no me satisfacía. El tiempo de que deje este lugar se está acercando. Cada vez me siento más deprimido cuando pienso que tengo que irme. Aquí encuentro gentes que obtienen la paz por la meditación en la sala, mientras que a mí no se me bendice con tal paz. Esto mismo tiene un efecto depresivo en mí. Respuesta. Este pensamiento, yo no soy capaz de concentrarme, es él mismo un obstáculo. ¿Por qué debe surgir el pensamiento? Pregunta. ¿Puede uno permanecer sin que surjan pensamientos durante las 24 horas del día? ¿Debo permanecer sin meditación? Respuesta. ¿Qué es horas nuevamente? Es un concepto. Cada pregunta suya está inspirada por un pensamiento. Siempre que surja un pensamiento, no se deje extraviar por él. Usted deviene consciente del cuerpo cuando olvida el sí mismo. ¿Pero puede usted olvidar el sí mismo? Siendo el sí mismo, ¿cómo puede usted olvidarlo? Debe haber dos sí mismos para que uno olvide al otro. Es absurdo. Así pues, el sí mismo no está deprimido ni es imperfecto. Es siempre feliz. El sentimiento contrario es un mero pensamiento que no tiene en realidad ninguna consistencia en él. Deshágase de los pensamientos. ¿Por qué debe uno intentar la meditación? Siendo el sí mismo, uno permanece siempre realizado. Solamente sea libre de pensamientos. ¿Usted piensa que su salud no le permite a usted meditar?
Esta depresión debe ser rastreada hasta su origen. El origen es la identificación errónea del cuerpo con el sí mismo. La enfermedad no es del sí mismo, es del cuerpo. Pero el cuerpo no viene y le dice a usted que está poseído por la enfermedad. Es usted quien lo dice. ¿Por qué? Debido a que usted se ha identificado erróneamente con el cuerpo. El cuerpo mismo es un pensamiento. Sea lo que usted es realmente, no hay ninguna razón para estar deprimido. Pregunta. Suponga que hay alguna perturbación durante la meditación, tal como la picadura de un mosquito. ¿Debe uno persistir en la meditación e intentar soportar las picaduras e ignorar la interrupción? ¿O debe echar a los mosquitos y después continuar la meditación? Respuesta. Usted debe hacer lo que encuentre más conveniente. Usted no alcanzará mukti, la liberación, simplemente porque los eche fuera. La cosa es alcanzar hondura y después alcanzar manonasa, la destrucción de la mente. Si usted hace eso soportando las picaduras de los mosquitos o echando a los mosquitos fuera, eso es asunto suyo. Si usted está completamente absorbido en su meditación, no sabrá que los mosquitos le están picando. Hasta que usted alcance esa etapa, ¿por qué no va usted a echarlos fuera? Pregunta. Las gentes que practican la meditación se dice que contraen nuevas enfermedades. Sea como fuere, yo siento dolor en la espalda y por delante del pecho. Esto se dice que es una prueba de Dios. ¿Quiere Bhagavan explicar esto y decir si es verdadero? Respuesta. No hay ningún Bhagavan fuera de usted y por lo tanto no hay ninguna prueba instituida. Lo que usted cree que es una prueba o una nueva enfermedad resultante de las prácticas espirituales es en realidad la tensión que está operando ahora sobre sus nervios y los 5 sentidos. La mente, que antes operaba a través de los nadis, nervios, hacia los objetos sensoriales externos, manteniendo un lazo entre ella misma y los órganos de percepción, ahora se requiere que se retire del lazo y esta acción de retirada causa naturalmente una tensión, un disloque o una ruptura acompañada de dolor. Algunas gentes llaman a esto una enfermedad y otros lo llaman una prueba de Dios. Todos estos dolores partirán si usted continúa su meditación dedicando su pensamiento solamente a comprender su sí mismo o a la realización de sí mismo. No hay ningún remedio más grande que este continuo yoga o unión con Dios o el Atman. El dolor es inevitable como resultado de la supresión de los vasanas, tendencias mentales, que usted ha tenido durante tanto tiempo. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de tratar los deseos y vasanas con miras a deshacerse de ellos, satisfacerlos o suprimirlos? Respuesta. Si un deseo puede ser desechado satisfaciéndolo, no habrá ningún daño en satisfacer tal deseo, pero los deseos generalmente no se erradican con la satisfacción. Intentar desraizarlos de esta manera es como intentar apagar un fuego derramando sobre él líquido inflamable. Al mismo tiempo, el remedio adecuado no es la supresión forzosa, puesto que tal represión está obligada a reaccionar más pronto o más tarde con una pujante emergencia de los deseos con indeseables consecuencias.
La manera adecuada de deshacerse de un deseo es descubrir quién tiene el deseo, cuál es su fuente. Cuando ésta se encuentra, el deseo es desraizado y jamás emergerá o crecerá de nuevo. Los deseos pequeños, tales como el deseo de comer, beber, dormir y aliviar los requerimientos de la naturaleza, aunque pueden clasificarse también entre los deseos, usted puede satisfacerlos sin daño. Ellos no implantarán vasanas en su mente que necesiten de otro nacimiento. Esas actividades son necesarias para continuar viviendo y no desarrollarán ni dejarán detrás vasanas o tendencias mentales. Como regla general, por lo tanto, no hay ningún mal en satisfacer un deseo donde la satisfacción no conduzca a otros deseos que creen vasanas en la mente. Pregunta: ¿hay signos en la práctica de la meditación dentro del reino de la experiencia subjetiva que indiquen el progreso del aspirante hacia la realización de sí mismo? Respuesta: el grado de liberación de los pensamientos indeseables y el grado de concentración sobre un único pensamiento son las medidas para evaluar el progreso.